Buenas madrugadas, Europa. Buenas noches o buenas tardes, América. Son las 3:12 de la madrugada en Madrid, del lunes 22 de mayo de 2023. Vamos a seguir con los videos sobre el siglo XX, el llamado siglo XX corto, que va desde 1914 a 1989. Los últimos 4 videos fueron sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya la guerra ha terminado y vamos a ver sus consecuencias y cómo se perfila ese nuevo mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial dejó un reguero de muerte y devastación. Y desde 1945, año en el cual finalizó, se afrontó la reparación económica y política. Había una expectativa de que surgiera una nueva era de democracia, progreso social y paz, sobre todo paz. Pero pronto se vio que esta oleada liberalizadora no llegaría a todos y que la reconstrucción tendría formas y ritmos diferentes dependiendo del lugar donde se estuviese reconstruyendo. Los pueblos colonizados fueron los más afectados. Y posteriormente la ruptura de la coalición aliada, es decir, la ruptura de la Unión Soviética con Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, impulsó una nueva dinámica internacional de enfrentamiento entre bloques conocida como la Guerra Fría, que no la vamos a desarrollar en este video, sino en el próximo. Vamos a dar algunos datos porque los datos son espeluznantes. Los datos sobre la Segunda Guerra Mundial son espeluznantes. Se cree, son espeluznantes y terroríficos. Se cree que, se ha calculado, dependiendo de los autores y de cómo se han recogido las cifras, etc., se cree que hubo en torno a 60 millones de muertos. 60 millones de muertos producto directo de la guerra. Solo la Unión Soviética perdió 27 millones de rusos o de personas en la guerra. 27 millones de soviéticos. Ese 27 millones equivalía a un décimo, a un 10% de su población antes de la guerra. Es decir, que la guerra produjo para la Unión Soviética el 10% de la muerte de sus habitantes. Otra cifra muy catastrófica es la de Polonia. Polonia perdió 6 millones de hombres y de mujeres y niños. Recuerden que esta fue una guerra total que no hizo diferencias y mataban a todo el mundo. Polonia pierde 6 millones de personas. No parece mucho. Hay que ver, decir 6 millones y decir que no parece mucho es el colmo, ¿no? Pero no parece mucho al lado de los 27 millones que perdió la Unión Soviética. Pero es que Polonia es un país, era un país mucho más pequeño y esos 6 millones de personas equivalían nada menos que a un 18% de la población polaca. El porcentaje más alto, casi que murieron
1 de cada 5 personas. 1 de cada 5 polacos, hombres, mujeres o niños, murieron en la guerra. Otros países perdieron a 10% también de su población. Por ejemplo, Yugoslavia perdió casi 2 millones de personas. Estos son muertos directos por la guerra. Grecia perdió 800.000 personas. Rumanía perdió también 800.000 personas. Alemania perdió 7 millones de personas. El resto de Europa perdió entre el 1% y el 2,5% de su población. Francia perdió 600.000 personas, muertos directos por la guerra. Gran Bretaña perdió 400.000 personas. Italia perdió 400.000 personas. Estas cifras pueden variar un poco de un autor al otro. Vámonos ahora a Asia. China perdió 10 millones de personas. Indonesia perdió 4 millones de personas. Filipinas también perdió 4 millones de personas entre Filipinas, India, Indochina francesa y Corea. Repito, entre Filipinas, India, Indochina francesa y Corea perdieron entre ellos 10 millones de personas. Perdón, 4 millones de personas. Corea, bueno, entre Filipinas, India, Indonesia francesa y Corea, repito, hubo 4 millones de muertos. Y japoneses, 2,7 millones de muertos. Vámonos con los heridos, que fueron unos 35 millones de personas. Los muertos superan a los heridos. 35 millones de heridos y 35 millones de refugiados, desplazados, prisioneros, trabajadores reclutados por los nazis y prófugos que esperaron durante años en campos de refugiados, algunos de ellos. Vuelvo a repetir, entre los trabajadores reclutados por los nazis, trabajo forzoso, se entiende, y los prófugos sobre todo fueron croatas, bálticos y judíos, se perdieron 5 millones de personas más. Entre estos, 13 millones de alemanes. El destino de estos 13 millones de Alemania, porque murieron 7 millones de Alemania, ya lo dijimos, pero el destino de 13 millones de alemanes adicionales fue el siguiente. Algunos fueron expulsados de Polonia, otros de los Balcanes y otros de los Sudetes. 13 millones de expulsados alemanes. Es decir, personas que fueron expulsadas de sus países o de los países donde vivían. Hubo 7 millones de japoneses retornados de otros países a donde habían emigrado porque ya no los querían allí, entre ellos Estados Unidos. 7 millones de japoneses retornados de fuera del archipiélago. 7 millones. 7 millones de japoneses que fueron expulsados de los países donde habían emigrado. 4 millones de polacos que pasaron a formar parte de zonas de la Unión Soviética.
Entre los italianos expulsados de Istria y los yugoslavos expulsados de Macedonia y Bulgaria, 200.000 personas. 150.000 húngaros expulsados de Eslovaquia y Voivodina, más los millones tártaros y otras minorías deportadas dentro de la Unión Soviética. Una atrocidad, muertos, heridos, gente en trabajos forzados, desaparecidos, deportados y muchísima gente expulsada, millones de personas expulsadas de países a los que habían emigrado antes de la guerra por cuestiones económicas o incluso después de la guerra, o durante la guerra, mejor dicho. Hubo un resultado paradójico, porque la composición étnica de muchos de los estados que surgieron o que se mantuvieron siendo los mismos después de la guerra, esta composición étnica fue mucho más homogénea que en 1939, que antes de la guerra. Porque, como pueden ver, los alemanes fueron expulsados de un montón de lugares. ¿Por qué? Bueno, porque esos países tenían miedo que los alemanes hicieran otra guerra en esos lugares. Entonces, ¿a dónde fueron estos alemanes? Pues a Alemania. Nadie más los quería. Entonces, alemanes que regresan a Alemania, japoneses que regresan a Japón, etc., hicieron que la composición étnica de las naciones fuera más homogénea después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, menos variada. La situación económica y humanitaria en 1945 era desastrosa por la terrible devastación material. Piensen bien en las cifras de muertos que acabo de dar. Esta ha sido la mayor tragedia creada por el hombre que ha vivido la humanidad. Una barbaridad. Una barbaridad. Por eso es que lo de Ucrania es tan peligroso. Las ciudades habían sufrido más durante la guerra, sobre todo las ciudades alemanas, británicas y japonesas, por los bombardeos y la ocupación y todo lo que pasó. La falta de viviendas era un gravísimo problema. Obviamente fueron destruidos millares de edificios habitacionales, como ahora sucede en Ucrania. Cuando acabe esa guerra, ¿a dónde van a regresar a vivir los que se fueron de Ucrania? Si ya no tienen casa. Todo está por el piso. La falta de vivienda era un gravísimo problema después de la Segunda Guerra Mundial y lo será después en Ucrania cuando regresen los refugiados. Ahora, tanto para Rusia como para Europa como para los Estados Unidos, hay dos precedentes en el siglo XX, que son la Primera Guerra Mundial y la Segunda, que alertan acerca de que lo que hay o de lo que está sucediendo en Ucrania es peligrosísimo y hay que detenerlo ya, pero no les importa. Está visto, ¿no? O sea, no hay necesidad de comprobar que no les importa, ¿no? La producción agrícola, obvio, cayó en picado. De ahí que el hambre, la desnutrición, el racionamiento y el mercado negro fueran la regla. El extraperlo, llamaba mi madre al mercado negro, que le tocó vivirlo, ¿no? En Galicia lo llamaban el extraperlo y en muchas partes de España lo llamaban así. Es decir, hambre, desnutrición, racionamiento y mercado negro.
En 1945 la capacidad general productiva europea estaba al 50% respecto a 1939, sobre todo la industrial. No tanto por el destrozo de fábricas, cuanto por el daño a redes y medios de transporte. Esto sí fue grave, ¿no? Una escasa productividad de una mano de obra mal alimentada y una desorganización económica general. La no convertibilidad de las monedas, que había sido lo habitual hasta entonces, lastraba las transacciones comerciales y financieras. Los beligerantes habían salido de la guerra arruinados. Enormes deudas públicas, inflación, monedas sin valor, etc. Solo había crecido el Producto Interior Bruto gracias a la demanda de los beligerantes en 4 países. 4 países que económicamente se beneficiaron un montón de la Segunda Guerra Mundial. Y agárrense, porque esos 4 países fueron Argentina, Brasil, Canadá y por supuesto los Estados Unidos. Estados Unidos no solamente se benefició económicamente de la guerra, sino que salió de la guerra convertido en una gran potencia industrial, la mayor del mundo, y en el único país capaz de ofrecer ayuda a la reconstrucción. El paisaje político era inquietante. Países invadidos y ocupados varias veces, ilegalidad, degradación moral y violencia convertida en normalidad por las prácticas de la resistencia, el colaboracionismo y la represión. La resistencia era la resistencia, por supuesto, ante las invasiones, ¿no?, de un país a otro. El colaboracionismo era colaborar con los invasores. Y, por supuesto, hubo represión. Alemania había quedado devastada, ocupada militarmente, sin gobierno, sin ejército, ni autoridades locales, con riesgo a ser desmembrada y desindustrializada. El futuro político de Europa Central, incluida parte de Austria, y de Europa Oriental, bajo ocupación militar soviética, era incierto. Un panorama, como pueden ver, espeluznante. Stalin se encontraba al frente de un Estado exhausto, con toda su parte occidental, la más industrial, asolada. Con el legado geopolítico de la Rusia zarista en la mente de Stalin, se disponía a arrancar las máximas reparaciones de guerra. Es decir, pretendía conseguir reparaciones por los graves daños que sufrió durante la guerra y los 27 millones de muertos que aportó. Por lo tanto, decidió arrancar las máximas reparaciones de guerra, solventar el problema de la seguridad de la Unión Soviética en el oeste de ese país y engrandecerla con la anexión de lo perdido desde 1918, aunque realmente, según otros autores, lo perdió en 1917. Eso ya lo comenté en los videos anteriores, no voy a volver a incidir en eso. Pero quería anexarse lo perdido y reocupado poco a poco desde 1939. Entonces, esto es de lo que Stalin se apoderó al final de la Segunda Guerra Mundial
y antes de llegar al final, ya lo estaba haciendo. De Alemania se apoderó del norte de Prusia Oriental, con Königsberg, Kaliningrado. Y esto además, Kaliningrado le suponía una salida al mar Báltico. De Rumanía se quedó con Varsavia y Bukovina. Se quedó con todos los países bálticos y con todo el este de Polonia. Este último país, Polonia, vapuleado por la guerra, fue el país en el que la guerra fue peor y el que mayor destrucción, tanto material como humana, tuvo que soportar. Polonia recibió en compensación de todo este daño que se le había hecho tierras alemanas hasta la línea de los ríos Oder-Neisse. El resto de Prusia Oriental también se lo dieron y parte del occidental, incluyendo Danzig, además de Pomerania y Silesia, con su minería e industria. ¿A quién le dio esto a Polonia? Creo que fue una decisión de los ganadores de la guerra, ¿no? Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Gran Bretaña y Rusia. Por otra parte, y como si fuera poco, después de terminar la guerra inmediatamente, había una guerra civil en Grecia. Milicias comunistas frente al gobierno monárquico respaldado por Gran Bretaña. Había otra guerra civil en Yugoslavia, donde la ocupación nazi y la resistencia a dicha ocupación se habían superpuesto a los conflictos interétnicos con la victoria final de las milicias comunistas. ¿Qué pasaba con Italia? Italia se encontraba en una situación económica crítica. En un clima de guerra civil, no llegó a estallar, pero era clima de guerra civil en el norte por el enfrentamiento final entre fascistas y antifascistas. Además, perdía sus colonias y los territorios ocupados desde 1936. Esto en cuanto a Italia. Francia se encontraba al colapso de su aparato institucional de la Tercera República, es decir, la Tercera República Francesa sale de la guerra tambaleándose. Y Gran Bretaña sale de la guerra en la ruina económica. La capacidad de influencia mundial de estas dos potencias, Francia y Gran Bretaña, había menguado y el coste de retener sus imperios coloniales resultaba prácticamente insostenible. Asia. Japón fue despojada de sus últimas conquistas territoriales. Manchuria fue ocupada por la Unión Soviética. Formosa, Taiwán, fue cedida a la China. Y Corea estaba controlada por soviéticos y norteamericanos, lo que mucho después, o poco después, se iba a convertir en la guerra de Corea, que no hemos llegado hasta allí. Pero también el sur de la isla de Sakhalin y las Kurulis pasaron definitivamente a la Unión Soviética. Y algunos archipiélagos retenidos por Estados Unidos. Esto en cuanto a Japón. Era un país aplastado, Japón, bajo el absoluto, control de las fuerzas de ocupación norteamericanas. China. En China hubo una guerra civil también. El corrupto e inoperante régimen del Kuomintang de Chiang Kai-shek, que estaba en el poder desde 1925, retomó de inmediato su guerra contra los comunistas de Mao Zedong, sumiendo al país de nuevo en la guerra civil. Y el sudeste asiático
se encontraba en plena ebullición anticolonialista, situación que se repetía también en el Oriente Medio. La guerra también había supuesto una intensa conmoción moral por la destrucción y muerte derivadas de la guerra total. Ya en estos videos del siglo XX hemos hablado de lo que es la guerra total. La guerra total es la guerra cuando afecta a todo el mundo, no solamente a los soldados en el frente, sino a mujeres, niños, ancianos, ciudades, pueblos, carreteras, la guerra total. Esta guerra total produjo una cantidad de destrucción y muerte que ya con las cifras que he dado no hay que insistir mucho, ¿no? en lo horroroso de esto, ¿no? Repito, lo peor que le ha ocurrido a la humanidad desde la historia, o sea, en toda la historia. Y no tenían las armas que tenemos hoy en día. Por eso lo de Ucrania, repito, es peligroso. La guerra total incluyó bombardeo de ciudades abiertas, armas nucleares, estrategias de terror, deportaciones masivas, campos de concentración, campos de exterminio. Es decir, una belleza de lo que es el odio humano explayándose. La monstruosa limpieza étnica contra los judíos, entre 5 y 6 millones, y otros pueblos y minorías, 5 millones más, porque, ojo, siempre se habla de los 5 o 6 millones de judíos muertos, ¿no? Por depuración étnica. Pero hubo 5 millones más de muertos por la misma razón. ¿Quiénes eran? Discapacitados, ancianos que ya no podían trabajar y se concluyó que eran inservibles y había que matarlos. Luego, discapacitados de todo tipo, físicos y psíquicos y mentales. Ancianos, mutilados, españoles, que se consideraban inferiores. Negros, había pocos en Europa, pero a los que les tocó. Gitanos y un largo etcétera. 5 millones más. La campaña de aniquilación nazi contra los eslavos en el frente del este causó 9 millones de asesinados. Hollywood no ha hecho películas sobre esto, ¿no? Porque Alemania mató a 9 millones de eslavos por las mismas razones que los judíos. 9 millones de eslavos frente a 6 millones máximo de judíos. Pero Hollywood no hace películas sobre los 9 millones de eslavos asesinados por Alemania por depuración étnica. Y las brutalidades japonesas en Asia, que incluían masacres de civiles, trato a prisioneros, maltrato a prisioneros, trabajos forzados y esclavitud sexual. Ya hablé de la esclavitud sexual en otros videos, que fue brutal en la China. Y también hubo brutalidades soviéticas en Polonia y en Alemania. Todo esto hizo pensar al mundo que la degradación de la conciencia humana había tocado fondo, que más bajo no podíamos caer como especie,
quién sabe, ¿no? No estoy yo muy segura que no podamos caer más bajo, lamentablemente. Se buscó castigar a los culpables por la mala conciencia que tenía el mundo entero por haber permitido todo esto. Hubo juicios en Nuremberg y hubo juicios en Tokio entre el 45 y el 46 contra jerarcas nazis y japoneses. Estos juicios fueron los primeros en la historia celebrados por 3 tipos de crímenes: crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Nunca antes estas 3 cosas habían sido penalizadas. Estos primeros juicios, por esos 3 motivos, fueron el precedente para el desarrollo de una jurisprudencia internacional que culminó en 1998 con la creación del Tribunal Internacional. El Tribunal Penal Internacional Permanente, hoy en día Tribunal de la Haya. Además, se pusieron en marcha programas de reeducación en Alemania y Japón para intentar cambiar sus culturas políticas. Bueno, para mí esta reeducación no se diferencia en nada que la que Stalin hizo con los burgueses soviéticos. Lo mismo. ¿Qué es eso de reeducar para cambiar la cultura de una civilización? Digamos que no fue la cultura alemana ni la japonesa la que decidió hacer estas barbaridades, ¿no? Bueno, intentaron mediante la reeducación cambiar las culturas políticas de Alemania y Japón. Su eficacia fue relativa, la de la reeducación, porque durante décadas ambos pueblos, Alemania y Japón, se sintieron más víctimas que verdugos, y lo eran. Fueron verdugos, pero primero fueron víctimas. Fueron víctimas, luego verdugos y luego de nuevo víctimas. En Europa Occidental, la depuración fue inversamente proporcional al grado de colaboracionismo. En aquellos países donde había mayor porcentaje de colaboracionistas, hubo más juicios, más condenas a muerte, que en aquellos países que tuvieron menos porcentaje de colaboracionistas. Hay que recordar que los colaboracionistas eran sobre todo los nacionales de esos países, que ocupados por tropas extranjeras colaboraban con esa ocupación extranjera. Hay una película francesa terrible, pero muy buena sobre esto, que vi hace muchos años y no recuerdo ahora el nombre, ¿no? En países como Francia o Italia, y Francia tuvo un colaboracionismo bárbaro, pero a pesar de eso fueron los países ganadores y entonces muy rápidamente hubo amnistías. Y estas amnistías fueron facilitadas también por el clima de la Guerra Fría, de lo que hablaremos en el próximo video. En las zonas bajo ocupación soviética, la desnazificación, que ahora la estamos viendo por televisión en Ucrania, ¿no? La desnazificación, esa Z que llevan los tanques soviéticos. Bueno, en las zonas bajo ocupación soviética, la desnazificación se tergiversó para facilitar el triunfo comunista y muchos ex-nazis pudieron afiliarse a los nuevos partidos dominantes. La memoria colectiva de la guerra y del Holocausto o Shoah se fueron construyendo con un proceso que tuvo sus luces y sus sombras. Los vencedores perpetuaron la idea de que la guerra había sido justa.
En la Unión Soviética se celebró la heroica resistencia. En Estados Unidos se reforzó la autoimagen idealista de la política exterior norteamericana. Solo desde finales de los 70 del siglo pasado, se revisaron el racismo antijaponés, el trato a los soldados negros o el uso de la bomba atómica. Vamos por partes. El racismo antijaponés. En los Estados Unidos vivían muchísimos japoneses, algunos inmigrantes y otros ya nacidos allí, la mayoría de ellos norteamericanos. Cuando Estados Unidos entró en guerra, construyó campos de concentración para japoneses. Y estos campos no fueron liberados en 1945. Estos campos de concentración siguieron existiendo durante muchos años. Es decir, que Estados Unidos tuvo sus campos de concentración dedicados a los japoneses que nada tenían que ver con lo que hacían los japoneses del archipiélago. Eran japoneses norteamericanos. O mejor dicho, norteamericanos de origen japonés. En cuanto al trato a los negros durante la guerra, los soldados negros norteamericanos, pues claro, se les ponía en la primera fila, tanto en la primera fila de combate como en la primera fila de desembarco en una playa, para que murieran primero. Y el uso de la bomba atómica, que Estados Unidos no se lo cuestionaba. Bueno, estas tres cosas, el racismo antijaponés, el trato a los soldados negros y el uso de la bomba atómica, Estados Unidos no quiso hablar de eso, sino hasta ya pasados los años 70. Es decir, 25 años después de la guerra. Y en cuanto a la bomba atómica, Estados Unidos yo no he visto que nunca haya querido retractarse o autoinculparse por ello. Cuando Obama estuvo en Japón, dijo unas palabras que me dejaron frías. Dijo, vengo a conmemorar con ustedes el dramático destrozo de las bombas atómicas. Pero eso sí, dijo Obama, no vengo a pedir perdón. Estados Unidos no ha pedido perdón. Hay que tener aquello para ir a Japón a un acto donde los pobres japoneses están recordando a sus víctimas y decir como presidente de los Estados Unidos, ojo, que yo no vengo a pedir perdón, los norteamericanos no tenemos que pedir perdón por nada. Solo fueron 2 bombitas. En Europa, con la excepción de Gran Bretaña, los recuerdos fueron más conflictivos. Se glorificó la resistencia antinazi, hasta unos límites que ya se me hace insoportable porque eso sigue. Y el antifascismo como nuevos mitos nacionales. Estoy de acuerdo yo con eso. El antifascismo es un mito nacional europeo. Se permiten los partidos comunistas. No, bueno, la Unión Soviética ganó la guerra también, ¿no? Pero no se permiten los partidos fascistas. Ambos grupos, comunistas y fascistas, mataron y asesinaron. Claro que sigue habiendo partidos fascistas, pero ocultos como una ultraderecha que no puede manifestar exactamente lo que es o sería ilegalizada y sus líderes apresados, ¿no? Este problema no lo tiene la ultraizquierda, que la dejan existir tranquilamente. Bueno, también en Europa se rehuyeron los episodios oscuros de las distintas historias nacionales. Trató de esconderse el colaboracionismo, que tuvo su máxima expresión en Francia, y la humillación de las derrotas y de la ocupación. No se quería hablar de ello. En muchos países se mantuvo la ficción, y esto sí que es ficción, de que los colaboracionistas habían sido excepciones, cuando fueron miles.
y una vigorosa sublevación popular había contribuido a la liberación. No hubo ninguna vigorosa sublevación popular. Pero bueno, en muchas partes de Europa se intentó dar esta versión de los hechos. En Francia, por ejemplo, el pasado petainista de Pétain. Pétain es aquel hombre que fue, aquel militar que fue un héroe en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial fue un colaboracionista de los nazis. Una tercera parte de Francia, él estableció una república, Vichy, o una zona, Vichy, un régimen, mejor dicho, el régimen de Vichy, que ocupaba una tercera parte de Francia, y el régimen de Vichy colaboró con los nazis todo el tiempo, fue un régimen nazi, y lo encabezaba Pétain. Ahora, en Francia el pasado petainista, por llamarlo así, de buena parte de la clase dirigente de la posguerra y su papel en la deportación de judíos, solo fue objeto público de debate después de 1990. O sea que después de la guerra, los gobernantes franceses habían sido colaboracionistas de los alemanes. Sin embargo, se ocultaba esto. Solo se empezó a hablar de eso en 1990, 45 años después de finalizada la guerra. En los países vencidos, el recuerdo de la guerra sigue suscitando polémica hoy en día. Japón impuso un pacifismo radical tras la experiencia nuclear, pero hubo poca autocrítica de parte de Japón. Transcurrieron décadas hasta que admitieron los horrores cometidos en el Asia ocupada. Pero lo hicieron. Estados Unidos no ha hecho eso. Aún hoy hay escaladas de tensión con Corea o China por estos temas. En Alemania, sin embargo, la constricción oficial fue temprana. O sea, Alemania inmediatamente asumió sus responsabilidades, sus culpas. Inmediatamente se concretó en composición estas culpas y esta constricción y este arrepentimiento, porque, bueno, por haber apoyado el nazismo, porque realmente el pueblo alemán no sabía que el nazismo iba a hacer todo esto, ¿no? Pero bueno, todo esto los alemanes lo asumieron muy rápidamente y lo concretaron en compensaciones económicas y políticas todo lo más que pudieron, ¿no? Sin embargo, el debate sobre los nutridos apoyos sociales al nazismo se planteó solo a partir de los años 80. Vamos a hablar ahora de los judíos. Antes de la Segunda Guerra Mundial ya había antisemitismo. El antisemitismo tenía décadas. Pero tras años o sea, había años de propaganda antisemita antes de la guerra. Tras años de propaganda antisemita sumados a lo que les ocurrió a los judíos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, los supervivientes judíos del horror nazi no fueron bien recibidos. No solamente cuando salieron de los campos de concentración y decidieron quedarse en Europa. Un país donde no fueron bien recibidos, por ejemplo, fueron los Estados Unidos. Esto lo cuenta Stefan Zweig en su autobiografía El mundo de ayer. También lo comenta Hannah Arendt, Thomas Mann. Ese mal recibimiento que tuvieron en Estados Unidos. En Europa Oriental y después de la guerra, los judíos llegaron a ser perseguidos porque Europa Oriental cayó en manos soviéticas, ¿no?
o de regímenes afectos a la Unión Soviética. Repito, en Europa Oriental los judíos llegaron a ser perseguidos aún después de la guerra y la mayoría de los campos de exterminio que hubo en esos países fueron eliminados para que no quedara rastro. Entonces todo el mundo habla de Auschwitz, 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 Auschwitz. Y se olvidan de hablar de los campos que fueron destruidos, pero quedan algunos. Yo visité en la República Checa el campo de concentración nazi de Terezín, que todavía está allí. Los supervivientes judíos, por lo tanto, trataron de pasar inadvertidos y guardaron silencio. Luego hubo 3 hechos que llamaron la atención mundial sobre lo que pasó con los judíos, que por ejemplo en América Latina no se sabía. Y si lo sabían eran muy poca gente, ¿no? Uno de esos hechos que hizo poner la lupa sobre lo que le pasó a los judíos fue el diario de Ana Frank. Aparece el diario de Ana Frank y se convierte en un éxito de ventas, ¿no? No voy a contar aquí quién era Ana Frank y esto, porque no es el caso, ¿no? Doy por hecho que todo el mundo conoce el diario de Ana Frank y todo, ¿no? También los procesos judiciales antinazis israelíes llamaron la atención del mundo, especialmente el proceso contra Adolf Eichmann en 1961. Como bien saben, Adolf Eichmann huyó a la Argentina, allí cambió de identidad y mediante un nombre falso llevó una vida, digamos, en cierto modo humilde, como empleado menor de creo que una fábrica que ensamblaba automóviles. Y estuvo así varios años, con nombre falso y trabajando en una fábrica de automóviles o ensamblando automóviles. Una vida humilde y tranquila, hasta que los israelíes descubrieron que Adolf Eichmann estaba en Argentina y descubrieron el nombre falso que estaba usando. En lugar de avisarle al gobierno argentino, un comando de Israel entró a Argentina ilegalmente, secuestró a Adolf Eichmann, lo llevó a Israel, lo juzgó y lo ahorcó. Esto fue en 1961 y llamó mucho la atención internacional. Por ahí yo tengo un video que lo tengo privado sobre el caso de Adolf Eichmann, porque este video le ha molestado a mucha gente. Es un video donde yo digo que lo que tenía que haber hecho Israel era avisarle al gobierno argentino de que tenían un criminal allí y que se procediera según las leyes internacionales, ¿no? Pero los judíos, en este caso Israel, tomó la justicia en sus propias manos, ¿no? Y creo que eso está prohibido desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno. Luego también estuvo esa serie de televisión Holocausto, que empezó en 1978. Y el documental Shoah. Shoah es Holocausto en hebreo, de 1985. Aquí me quiero detener. Yo estudié en un colegio alemán y nací en 1960. Desde 1965 hasta 1978, durante 13 años, estudié en el Humboldt-Schule de Caracas. 13 años frecuentando, 13 años encerrada prácticamente en un colegio alemán, frecuentando sobre todo hijos de alemanes y polacos, pero sobre todo de alemanes y otros países de Europa del Este. Salí del colegio sin saber nada sobre el genocidio nazi. Nunca supe, durante los primeros 18 años de mi vida, que había habido una matanza de judíos en Europa y mucho menos en Alemania. El colegio se saltó esas clases de historia universal, no nos las dio,
Pero seguramente mis compañeros de clase, hijos de alemanes, lo sabían, pero nadie me lo comentó. Cuando comienza esta serie de televisión, que la estrenan en Estados Unidos y al mismo tiempo se estrena en Venezuela y en muchos otros países, donde hizo el debut, por cierto, como actriz Meryl Streep, una jovencísima Meryl Streep de 19 años de edad. Cuando empieza la serie de televisión Holocausto, yo la comienzo a ver y me quedo enganchada y digo, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto sucedió? ¿Pero cómo es que yo no sé esto? Recuerdo que le pregunté a la que había sido mi mejor amiga del colegio, y ya no lo es, no voy a decir el apellido, Cristina, y le digo, Cristina, hija de alemanes, ¿no? Nieta de 4 alemanes. Supe después, no, ya nosotras no nos tratamos, ella está en Estados Unidos, supe después que su abuelo paterno fue un nazi escapado de la Argentina. Esto lo supe muchísimo después de lo que voy a contar ahora. Lo del nazi escapado de la Argentina lo supe después de tener, creo que 50 años. O sea, hace poco. Yo le dije a Cristina, Cristina, ¿estás viendo Holocausto? Y me dice, no. Le digo, pero Cristina, mataron a 6 millones de judíos, hubo campos de concentración. Entonces Cristina me dijo, si hubiéramos matado a 6 millones de judíos, no habría tantos. ¿Tú no ves que esto está lleno de judíos? Y yo le dije, pero qué horror, ¿de dónde? ¿Pero cómo dices eso? Y me dice, me lo dijo mi mamá y tiene razón. Claro, la mamá era la hija del nazi escapado a la Argentina. Después recordé que la mamá de Cristina nació en Argentina. Cristina ha ocultado esto ante los amigos judíos de su marido, ¿no? Y un día recibí un mensaje de un judío, amigo del marido de Cristina, un judío que yo no conozco, insultándome, ¿no? Porque no sé qué cosa de mí, le dijo Cristina. Ese judío no sabe, me insultó y después me bloqueó. Yo no lo conocía, ni lo conozco. Cristina, ¿por qué no le dijo a ese judío, en lugar de mandarlo a insultarme, por qué Cristina no le dijo a ese judío que los alemanes no mataron judíos, que ella es nieta de un nazi, etcétera? La gente dice, pero es que te has vuelto muy conflictiva. ¿Conflictiva yo? Pero si tuve de mejor amiga la nieta de un nazi y no lo sabía. Que además, el problema no es que sea nieta de un nazi. El problema es que ella piensa como él. Bueno. En estas 3 cosas o 4 cosas, el diario de Ana Frank, el juicio Eichmann, el Holocausto, la serie, ¿no? Y el documental Shoah, hicieron que los ojos del mundo se fijaran en eso, en el genocidio nazi contra los judíos. De hecho, no sé, el diario de Ana Frank me llegó a mí primero en forma de montaje teatral, aunque lo leí a los 18 años de edad, un poco tarde, ¿no? Pero como lo leí sin prólogo ni nada, me dio la impresión que eran una familia perseguida por la guerra, que se tuvo que esconder, etc. No le vi el específico odio al judío y eso, es que desconocía el Holocausto. Lamentablemente me enteré del Holocausto por una serie de televisión, o sea que esto fue durante muchos años ocultado. Y bueno, aquella clase, la clase del 78, que no creo que ninguno de ellos me esté viendo porque dicen que me volví loca, pero nosotros, la clase del 78, de la promoción 78 del Colegio Humboldt de Caracas, tenemos una cantidad de historias que contar. Algunos de ellos se reúnen para celebrar cada año en una ciudad distinta del mundo, para celebrar el hecho de que cumplimos un año más de graduados, ¿no? Ya llevamos, para ver, bueno, 45 años de graduados, creo. Este año cumplimos 45, creo.
No puede ser. Ah, sí, sí. 45 años de graduados cumplimos este año. Entonces cada vez se reúnen menos, ¿no? Para decir, ay, qué felices somos, qué chévere era el colegio, qué guay, qué todo también, ¿no? ¿Por qué no nos reunimos todos de verdad en un lugar al que todos podamos acudir? Porque esas reunioncitas en, en New Orleans, en Houston, en Suiza, bueno, no todos podemos viajar. En esas reunioncitas deberíamos es hablar de los pasados de nuestras familias. Porque así como yo tengo un pasado mitad franquista, mitad republicano, por mis padres, pues bueno, está esta mujer que acabo de mencionar con un pasado nazi, otra con un pasado judío ruso, otra con un pasado polaco judío, croatas y serbios, con lo terrible que fue la cuestión en Yugoslavia antes y después de la guerra y durante las dos guerras, y luego durante la dictadura de Tito. La mayoría de nuestros padres no hablaron cuando éramos adolescentes y niños. Mientras éramos adultos jóvenes, siguieron callados. Eran todos europeos que por distintas razones estaban en Venezuela. Y nosotros con ellos éramos sus hijos. Pero muchos de estos padres y madres, cuando vieron que pronto morirían, decidieron contarle a sus hijos la historia familiar. Podríamos hacer un documental con todo lo que sabemos simplemente de nuestras propias familias. Bueno, en Austria, y hay que recordar que la mitad de los guardianes de los campos de concentración eran austriacos, arios austriacos. En Austria o Suiza, que se apoderó del dinero y del oro judío, las complicidades antisemitas no se admitieron sino hasta fechas muy recientes, hasta el siglo XXI. En la Europa central y oriental postcomunista, después de la caída del muro de Berlín, aún queda mucho camino para incorporar el Holocausto a su historia contemporánea. Es decir, en países como Rumanía, Bulgaria, bueno, no sé si Bulgaria, pero Hungría, Austria, la misma Austria, la República Checa, Eslovaquia, bueno, hay muchos de estos países que no incluyen el Holocausto en sus libros de historia, todavía hoy en día. Pero bueno, a los que provienen del desmantelamiento de la Unión Soviética se puede entender que todavía no hayan actualizado su historia, ¿no? Bueno, la guerra y el miedo que se extendió a toda la humanidad, ¿no? La humanidad tenía miedo a que esto se repitiera cuando se acabó. Entonces decidieron tratar de hacer algo para que esto nunca más se volviera a repetir. Una guerra como esta y barbaridades como estas. Entonces decidieron reformar la organización política y social o las organizaciones políticas y sociales tanto a nivel nacional como internacional. La posguerra fue un tiempo de grandes expectativas, de un cambio sociopolítico rápido y profundo. En el mundo colonizado se desataron esperanzas de libertad. En Europa, debido a la guerra, cayeron 5 monarquías: Italia, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia y Albania.
En varios países europeos se otorgó el voto a las mujeres. No fue el caso español. Y en las primeras elecciones celebradas después de la guerra, ganaron opciones de izquierda o centroizquierda. Los comunistas obtuvieron muy buenos resultados como su premio o como premio a su papel en la resistencia. Al aura de éxito de la Unión Soviética, o sea, los buenos resultados se debieron a su papel en la resistencia, que nadie lo puede negar, al aura de éxito de la Unión Soviética, después de tanto sufrimiento, y el éxito de su ejército rojo, a pesar de los 27 millones de muertos que tuvieron que soportar, y hacia la línea de moderación del comunismo que duró como hasta 1947. Por otra parte, Churchill, de derecha, fue derrotado por el Partido Laborista Inglés, socialdemócrata. En Francia, el primer gabinete de la nueva Cuarta República de Gaulle incluía socialistas y comunistas, porque en Francia el final de la guerra coincide con la caída de la Tercera República. Y de Gaulle funda la Cuarta República Francesa. Y ya dijimos que en su primer gabinete tuvo socialistas y comunistas, esta Cuarta República Francesa. En Italia, las izquierdas alcanzaron la cifra de 40% en los sufragios. En la Europa Central y Oriental, más allá de la determinante influencia soviética, las primeras coaliciones que gobernaron reflejaron la voluntad de poder del pueblo de romper con la realidad política que había antes de la guerra. Todo esto se hacía para impedir una nueva guerra. En las dos elecciones libres que se celebraron, vencieron en Hungría el Partido de los Pequeños Propietarios. Interesante eso, de ser un partido de los pequeños propietarios, ¿no? Contrario a la colectivización, pero partidario de la reforma agraria. Y en Checoslovaquia, la izquierda tuvo un 38% de voto comunista. En Estados Unidos, el demócrata y asesino Harry Truman fue reelegido en 1948. En América Latina se vivió un cierto impulso democratizador hasta 1947-1948, incluyendo Venezuela, que tuvo su primer intento democrático entre el 45 y el 48, pero en el 48 esa democracia nueva venezolana fue derrocada por el general Marcos Pérez Jiménez. Y en Japón, los socialdemócratas ganaron las elecciones en 1947. La reivindicación de mayor justicia social y equidad para las clases trabajadoras se plasmó, porque mayor justicia social y equidad contribuían a disminuir el riesgo de guerra. Las diferencias económicas y sociales alimentan las guerras, ¿no? Entonces, la reivindicación de mayor justicia social y equidad para las clases trabajadoras se plasmó con muchísima fuerza en los sindicatos, reorganizados sobre bases unitarias y con más afiliados que nunca. Las plataformas, que generalmente se llamaban Confederación de Trabajadores o Federación General de Trabajadores, etc., estas plataformas, en los casos de Francia, Italia o Bélgica, coaligaron centrales sindicales católicas, socialistas y comunistas. Las había de todo tipo, constituyendo un grupo de presión decisivo. Y hay un dato muy importante. El sindicalismo británico alcanzó los 10 millones de afiliados, el número más grande.
no solo para lograr reivindicaciones salariales y laborales. Eso no era lo único que querían los sindicalistas y, sobre todo, los británicos. También querían pleno empleo y sistemas de protección social. En consecuencia, las coaliciones gobernantes, fueran demócratas cristianos, socialistas, comunistas, más liberales o radicales, pero con creencias antifascistas, que tuvieron que afrontar la reconstrucción de Europa, apostaron por las reformas sociales. Y se hicieron estas reformas, hay que decirlo. La crisis del 29, sobre la que hay varios videos en este canal, y la guerra influyeron para que todos confiaran en el papel del Estado como instrumento de regeneración nacional. Regulador socioeconómico por excelencia. Esto sí, se nacionalizaron amplios sectores de la economía, cosa que hoy en día, si se plantea, se consideraría comunismo, ¿no? Pero en aquel momento se nacionalizaron amplios sectores de la economía. Y no solo en Europa, también en América Latina. Bancos, transportes, seguros, minas, electricidad. Y se afrontaron reformas agrarias en Europa Oriental y en el sur de Italia. Pero el Estado, además de planificador económico, cosa que ahora se considera una atrocidad, debía ser promotor de una sociedad más justa. Todo esto con miras a que no volviera a haber una guerra semejante, ¿no? A través de la expansión de los servicios. Por ejemplo, la educación, la sanidad y la vivienda, los tres más importantes. Es decir, que el Estado no solamente velaba por la planificación económica. Hombre, después de una guerra y con una destrucción así, no puede haber una economía de mercado, tiene que haber una economía planificada, ¿no? Pero no solo se ocupó de esto el Estado, sino de crear una sociedad más justa. Y entonces, una expansión de los servicios sociales, sobre todo en educación, sanidad y vivienda. Comenzaron la educación gratuita y universal, la sanidad, igualmente, y mejoras en adquisición y alquiler de viviendas. Y surgieron los seguros sociales para todos los ciudadanos. Se trató de implementar el modelo del estado de bienestar, welfare state. El welfare state, el modelo del estado de bienestar, fue un invento británico, no hay que olvidarlo nunca. Fueron los británicos los que inventaron el estado de bienestar como una de las fórmulas para evitar que un conflicto de dimensiones parecidas a la Segunda Guerra Mundial jamás volviese a ocurrir, porque los británicos eran muy conscientes de que las diferencias sociales, diferencias económicas, diferencias políticas, diferencias étnicas, todo eso, y sobre todo si las diferencias económicas eran muy, muy abismales, todo eso era un caldo de cultivo para otra guerra. Total que le debemos el estado de bienestar, el welfare state, a los británicos. Este welfare state era una mezcla de elementos conservadores reformistas, no revolucionarios, mas sí reformistas, conceptos liberales, sobre todo el de la igualdad de oportunidades, que no existía hasta ese momento, y elementos socialistas, donde estaban los derechos de los trabajadores. Y esto, repito, tuvo su paradigma en Gran Bretaña, que ya he dicho que creó el welfare state. Y esto fue inspirado por el informe Beveridge de 1942.
que está en internet, creo, y lo pueden ubicar. Con el estado de bienestar no solo se avanzaba hacia un mayor progreso social, sino que se ayudaba a mantener un nivel adecuado de consumo y de empleo. Según los presupuestos económicos de Lord Maynard Keynes. Keynes, el que resolvió a los Estados Unidos el problemita de 1929. Keynes decía que tenía que haber un nivel adecuado de consumo y de empleo. Y Gran Bretaña le hizo caso, además, Keynes era británico. Mientras tanto, en la Europa bajo influencia soviética, había un modelo más radical, en teoría, con parecidos presupuestos de democracia social, pero sin elecciones libres. Esto en el comienzo de la posguerra. Luego la Unión Soviética evolucionaría de forma distinta, ¿no? En el ámbito internacional existía voluntad de fundar una nueva organización que previniera los conflictos bélicos. Ya sabemos que la Sociedad de Naciones, surgida después de la Primera Guerra Mundial, había sido un fracaso, ¿no? Y entonces se creó la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Su base fue la Carta del Atlántico de 1941, es decir, mientras todavía estaban en guerra, al mismo tiempo los países estaban tratando ya de crear un sistema que cuando terminara la guerra impidiese de alguna manera que volviese a haber una guerra como esa. Entonces, la base de la ONU fue la Carta del Atlántico de 1941, firmada por Gran Bretaña y Estados Unidos. La Unión Soviética aceptó sumarse al proyecto y se sumó al proyecto en 1943. Todavía la Unión Soviética, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos todavía hacían cosas conjuntamente, ¿no? Aunque Francia no haya estado en este primer borrador de la ONU. Este borrador fue establecido en Dumbarton Oaks, en Estados Unidos, en 1944. Entre Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y la China. Y se creó la ONU. Se crea en la Conferencia de San Francisco en junio de 1945. Ya hoy en día no sirve para nada. Hace décadas que no sirve para nada. En todo el siglo XXI la ONU no ha servido para nada, a finales del XX tampoco. Pero bueno, estamos en 1945. Su carta fundacional fue firmada por 51 países, con la exclusión de los vencidos en la guerra. Se buscaba una estructura con más poder de actuación que la fenecida Sociedad de Naciones, y tenía 3 instrumentos, o los tiene la ONU. La Asamblea General, que se realiza todos los años, la vemos por televisión, ¿no? Desde Nueva York se realiza, y allí están todos sus miembros con igualdad de votos. Luego está el Consejo de Seguridad, a modo de comité decisorio, que es el que puede tomar decisiones, con 11 países. 6 electivos y 5 países permanentes. Estos 5 países permanentes es lo que ha causado muchísimos conflictos desde que la ONU existe, ¿no? Hay muchos países que consideran que estos 5 países permanentes no deberían ser permanentes, ¿no? Entonces, la Asamblea General se reúne una vez al año y cada país un voto. El Consejo de Seguridad, que es un comité decisorio, 11 países, 6 electivos y 5 permanentes, con derecho de veto para colmo. Cualquiera de estos 5 países puede vetar una resolución de la ONU. Estos 5 países son, o eran, porque ya no hay Unión Soviética, la Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y China.
más un tercer elemento que es la Secretaría General, cuyo titular, elegido por 5 años, es el gestor y representante máximo de la ONU durante esos 5 años. También se crearon organismos especializados de cooperación internacional y un Tribunal de Justicia Internacional. También se habló de una fuerza internacional de paz que hiciera respetar las resoluciones aprobadas por la ONU, que son hoy en día los famosos cascos azules, ¿no? En aquel momento todavía ni se hablaba de eso, ¿no? Pero se preveía que debería haber una fuerza internacional de paz que hiciera respetar las decisiones tomadas por la ONU. Sin embargo, la capacidad operativa de la ONU quedó lastrada para siempre y lo sigue estando lastrada por las reglas del Consejo de Seguridad. Sin cooperación entre sus miembros permanentes, su parálisis es segura o era segura. Por otra parte, había que reestructurar la economía mundial para impedir crisis como la del 29, que también fue uno de los detonantes de la Segunda Guerra Mundial. Era preciso reactivar el comercio mundial, crear un nuevo sistema de pagos, superar el proteccionismo y las políticas autárquicas de los años 30. El autarquismo es cuando un país conduce su economía fronteras adentro, como si estuviera solo en el mundo, ¿no? Bueno, había que hacer estas 4 cosas: reactivar el comercio mundial, crear un nuevo sistema de pagos, eliminar el autarquismo y superar el proteccionismo. El proteccionismo, ¿cómo se hacía? Bueno, mediante aranceles y sistemas de cuotas. Las bases de este nuevo orden para la cooperación económica entre estados, que implicaba libre circulación de mercancías y personas, monedas convertibles. Bueno, esta libre circulación de mercancías y personas tomó mucho tiempo en hacerse realidad y se ha hecho realidad solo en la Unión Europea y tomó décadas. Bueno, entonces, para el nuevo orden que fomentaría la cooperación de personas, la cooperación económica entre estados, debería incluir libre circulación de mercancías y personas y monedas convertibles. Estas bases se establecieron en junio de 1944. Como ven, todavía había guerra. En la conferencia de Bretton Woods en Estados Unidos, a la cual asistieron 44 estados del mundo, 44 representantes de 44 estados. Para que el mercado internacional funcionase, era clave que las monedas fuesen convertibles unas en otras, con tipos de cambios fijos. Esos tipos de cambios fijos hoy en día ya no existen porque causaban distorsiones, ¿no? Pero esto todavía no ha sucedido. Estamos en el 44 ahora. En 1944. Bueno, era necesario que las monedas fuesen convertibles, que los tipos que tuviesen un cambio fijo entre ellas y que cada una quedara definida por un peso de oro en oro ligado a su poder de compra real. El dólar era la única moneda aún convertible en ese momento, por tener los Estados Unidos suficientes reservas de oro, nada menos que 2/3 del stock mundial de oro. Por lo tanto, el dólar se erigió en la divisa de cambio por excelencia y lo sigue siendo. Pregunto por si alguien lo sabe. ¿Cómo en 1944 Estados Unidos se había apropiado de 2/3 partes del oro que hay en todo el planeta?
¿Cómo pasó esto? Aunque todavía hay por ahí gente buscando oro en la selva amazónica, pero del oro conocido y que se sabe que existe, ¿cómo era posible que en el 44 ya Estados Unidos tuviese 2/3 partes del oro? Dejo la pregunta abierta, porque no lo sé. Bueno, el dólar, la divisa de cambio por excelencia, y lo sigue siendo. Los estados se comprometieron también a estabilizar su moneda y a equilibrar su balanza de pagos, huyendo de devaluaciones e inflación. Se crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El Banco Mundial originalmente se llamó Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, creados en junio de 1945, estos dos bancos. Tengo por ahí colgado en otro canal un video sobre todo esto, sobre política económica. Estos dos bancos se encargarían de supervisar las paridades de las monedas y de ayudar a aquellos países con dificultades a través de préstamos y créditos a largo plazo y con bajo interés. Además, se estudió crear una organización internacional de comercio, aunque solo se llegó a firmar en 1947. Estamos en el 47, ojo. La Organización Mundial de Comercio es mucho más reciente. Lo que sí se logró firmar en el 47 fue el GATT, que todavía existe, Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio. Un acuerdo de desarme arancelario, es decir, ¿qué son los aranceles? Pues el impuesto que un país le pone a un bien importado de otro país cuando cruza la frontera. Repito que tengo videos por allí sobre economía que aclaran esto. Bueno, el acuerdo de desarme arancelario. De hecho, dentro de la Unión Europea no hay aranceles. Entre nosotros no. Acuerdo de desarme arancelario para limitar las tentaciones autárquicas, por el que 25 países se comprometían a aplicarse la cláusula de nación más favorecida, apunten eso, nación más favorecida, y no usar el dumping ni contingentes comerciales. Bueno, lo de nación más favorecida son conceptos económicos que explico en otros videos que están por allí, pero no en este canal. El dumping también lo explico en otro lugar. Y los contingentes comerciales eran cuotas, que tú no podías importar más de no sé cuántas unidades de no sé qué cosa, etc. Bueno, era una fórmula mínima la que estableció el GATT hacia una mayor libertad de comercio que sirvió durante décadas, hasta que dejó de servir, claro está. No obstante, la situación de posguerra era tan penosa que se hizo imposible durante años obtener beneficios con estas nuevas políticas del GATT. Más o menos en 1958 esto comenzó a funcionar, ¿no? Y además el nuevo orden económico no pudo ser global porque desde 1946 la Unión Soviética se negó a participar y arrastró con ella a los países que estaban bajo su esfera de influencia. En el próximo video veremos cómo se acaba el idilio, un idilio que surgió gracias a la Segunda Guerra Mundial entre Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese idilio se va a acabar en el próximo video. Espero que la pasen bien. Hasta pronto.